Eibar acogió el pasado domingo 11 de octubre la 49 edición del Memorial Balenciaga, última prueba puntuable para la Copa de España, una Copa de España más apretada que nunca en su clasificación general. Finalmente fueron 162 corredores divididos en 23 equipos los que tomaron parte tras superar las debidas medidas preventivas por la pandemia del COVID-19 y los que enfilaban los primeros kilómetros de los 152 de los que constaba esta edición del Balenciaga, algo recortada por su final inédito en Arrate. Tenemos ya las primeras imágenes del aventurero de la jornada. El primero en saltar fue Andoni López Avechuco, el corredor del Caja Rural, que defendía las opciones del murciano Miguel Ángel Ballesteros en la general y que tendría premio en una clasificación en la que finalmente se fue el vencedor de los sprints especiales. Tras superar los primeros kilómetros con una meteorología adversa, con la lluvia que hizo acto de presencia, como suele suceder habitualmente cuando la carrera se disputa en el mes de abril, en las primeras estribaciones del Alto de Iciar nos encontramos con la fuga del día, una fuga que la componen 4 corredores, concretamente los integrados por Ramón Fernández del conjunto Aluminios Cortizo, la presencia de Alex Díaz, el guipuzcoano de Eulen, Mikel Valls del Tenerife Point y Miguel Moyá del GS Sport. El que mayor rendimiento y provecho sacaría de esta fuga es el guipuzcoano, que ya estuvo concentrado con el equipo Nipo del Comarsella Continental Profesional el pasado invierno, una promesa del equipo Eulen, el conjunto vasco, que se dejó ver en este tramo inicial del Memorial Balenciaga. Como decía, sacaba provecho puesto que finalmente fue el vencedor de la combinada y también de las metas volantes. Hizo camino la fuga, por detrás había varios equipos que trataban de echar abajo la misma, especialmente el conjunto Lizarte, además del extra cometa de la Fundación Contador, que tenía al líder de la Copa, y otros conjuntos que también colaboraban en esa escapada. Tras superar los saltos de Iciar y de Haya, la carrera se iba a encontrar con la costa, un terreno mucho más favorable para la caza. Ahí intentaban organizarse los hombres del conjunto Lizarte, que tenían a Jordi López como candidato también a la victoria final de la Copa, y que fueron poco a poco echando abajo esa fuga. Fueron capturando corredores. Ahí vemos cómo cazaban a Ramón Fernández del Cortijos Aluminio, y que en resumen, bueno, pues iban viendo cómo la temperatura ambiental y también la deportiva iba subiendo poco a poco en la carrera. Aquí llega otro momento importante de la misma, en el segundo tercio de la prueba, cuando el equipo Gomur Cántabro se deja ver, un equipo que hizo una grandísima competición, una gran carrera, aunque el infortunio evitó que finalmente alguno de sus corredores se subiera al cajón. Estamos viendo la escapada de Mario Aparicio, el hombre de Miranda de Ebro, el burgalés, que iba capturando corredores que formaban parte de la escapada hasta quedarse totalmente en solitario. El pelotón se iba seleccionando poco a poco y el Gomur ahora mismo era el dominador de la prueba. Así las cosas, Mario Aparicio llegó a las primeras estribaciones del Alto de Isúa, el primer puerto importante de primera categoría en el solitario, y donde también el resto de las escuadras importantes del pelotón trataban de reducir la ventaja y de seleccionar el paquete. Estaría casi hasta la misma cima Aparicio en cabeza, el hombre del conjunto Gomur, pero aquí se produjo otro salto importante por parte de 3 de los corredores vascos de la carrera, con 3 equipos representados, ya que vendrían por detrás el salto de Xavier Mikel Azparren, un corredor, el donostiarra, que el año que viene formará como profesional con la Fundación Euskaltel Euskadi y que movería el pelotón en un ataque que tendría consecuencias importantes de cara al desenlace del Memorial Balenciaga, que cumplía, como decimos, la 49 edición. El ataque de Azparren, que tendría consecuencias, como comentamos, ya que pues prácticamente bajo la pancarta capturaban a Aparicio y se formaba un terceto en el descenso, en el que además del corredor donostiarra formaban parte Xavier y Sasa del conjunto del Tenerife, y junto a ellos también se marcharía Jon Barrenechea, el corredor de Baqué, ganador del torneo Euskaldun de la categoría, que formaría un terceto cabecero que rodaría muy fuerte y abriría hueco con respecto al pelotón. La caza de Aparicio hizo reaccionar inmediatamente al conjunto del Gomur, que ordenó a toda su escuadra para echar abajo una escapada de 3 corredores que podía ser realmente peligrosa y que alcanzó la cima de San Miguel, camino de la localidad de Eibar, para afrontar finalmente lo que sería la decisiva ascensión al Alto de Nuestra Señora de Arrate. Un final muy poco usual en el Memorial Balenciaga. Tan solo en 2 ocasiones se había llegado a este santuario de Arrate, puerto de primera categoría. Ahí tenemos al conjunto Gomur dándolo absolutamente todo para echar abajo la fuga de un terceto que seguía abriendo camino y que se encontraba ya muy cerquita de la circunvalación de Eibar. El terreno allí ya picaba para arriba, buscando lo que es la pancarta inicial del puerto de montaña.
Los relevos eran constantes de los tres corredores, tanto de Isasa del conjunto del Tenerife como de Jon Barrenechea de Baqué y de Xavier Miquel Azparren, el corredor del conjunto Laboral Kutxa, conjunto que es filial del profesional continental Euskaltel Euskadi. Ahí pedía relevo Isasa, Azparren, se entendían perfectamente, dos rodadores francamente buenos, aunque la duda estaba en saber si sus dotes de escalador podían verse afectados. El Gomur, que seguía trabajando para echar abajo la fuga, reducir las ventajas con una baza clarísima, la del jovencísimo Pelayo Sánchez, el asturiano, que en su primer año en la categoría con el conjunto cántabro iba a realizar una ascensión impecable, rozando la victoria en la carrera. Ahí estamos en esa circunvalación, muy cerquita de las curvas que dan paso a la pancarta para el comienza puerto de Arrate, puerto de primera categoría, en la que se iba a dilucidar el vencedor final. El terceto, que todavía entraba con una ventaja de 30 segundos en el puerto, y por detrás saltaba inmediatamente Pelayo Sánchez, el corredor del conjunto Gomur, que hizo un auténtico subidón y que fue capturando a los corredores de la fuga, a pesar de tener el marcaje, aquí lo estamos viendo, de corredores como Unai Iribar, el compañero de Xavier Miquel Azparren, que trataban de no dejar ir al corredor del conjunto cántabro de Gomur. Sin embargo, las fuerzas de escalador de Pelayo Sánchez hicieron que consiguiera alcanzar la cabeza de carrera, a pesar de este intento en el que veíamos la presencia de Xavier Miquel Azparren intentando dejar por detrás a Jon Barrenechea. Dos grandes rodadores, dos hombres potentes. Insisto, la escalada quizá no sea su mejor virtud, pero que se defendieron magníficamente en esta subida final. Quedaba ya por detrás el corredor Xavier Isasa del conjunto Tenerife, y ahí estamos viendo la remontada que poco a poco iba realizando Pelayo Sánchez en el tramo más difícil de la ascensión. Reaccionaba también el equipo Caja Rural con la presencia de Miguel Ángel Ballesteros, el murciano, que tenía también muy cerquita la clasificación final de la Copa de España, y ahí estamos viendo cómo Pelayo Sánchez alcanzaba al último de los corredores en fuga, en este caso a Jon Barrenechea, y se iban los dos en solitario para jugarse la victoria. La lluvia, que hizo acto de presencia también en el tramo final, endureciendo todavía aún más las rampas de ya el duro Arrate, y la ausencia de público provocada por la pandemia y por el COVID, que hizo que todavía fuera algo más gélido el ambiente deportivo, aunque ciertamente en la carretera saltaban las chispas. Ahí estaba Pelayo Sánchez intentando irse en solitario, finalmente se agarraba como podía a su rueda Jon Barrenechea, el corredor del conjunto Cafés Baqué, el equipo decano del pelotón amateur español y mundial, y que trataba de remachar en el tramo más difícil, donde habitualmente hay un muro de público, un pasillo de público empujando a los ciclistas. En esta ocasión los jóvenes corredores amateur tuvieron que hacerlo en solitario, pero eso sí, insisto, con el calor deportivo que daba una victoria de prestigio como es el Memorial Balenciaga, y por supuesto la posibilidad de ganar para alguno de ellos o de sus perseguidores la Copa de España en su clasificación en general. Intentos continuos y coronan el Alto de Arrate tanto Barrenechea como Pelayo Sánchez, y la emoción iba a durar absolutamente hasta el final. Ahí coronan los dos corredores y emoción hasta el final, como veníamos diciendo, puesto que a 2 kilómetros de meta Jon Barrenechea comandaba el dueto que se iba a jugar la victoria en el santuario de Arrate, pero en una curva, a pesar de la fuerte lluvia, veíamos como Pelayo Sánchez perdía un poquito el pie, trazaba mal y perdía todas sus opciones de victoria en el Memorial Balenciaga. Ahí vemos a Jon Barrenechea entrar en meta levantando los brazos, segundo Miguel Ángel Ballesteros, el murciano, en una gran ascensión, tercero el Abner González, el puertorriqueño del conjunto Telcom, la cuarta posición maldiciendo su suerte para Pelayo Sánchez, y la quinta para Xavier Miquel Azparren. Las lágrimas en meta del joven corredor asturiano se tornarían alegría cuando días después conociera su paso al profesionalismo de la mano del Burgos BH. Jordi López del conjunto Lizarte conseguiría la 9ª plaza en Arrate, y Ballesteros con esa segunda posición obtiene el triunfo final en la Copa de España Élite, mientras que Jordi López lo hace en la categoría sub-23. Barrenechea, ganador del Balenciaga; Miguel Ángel Ballesteros, ganador de la Copa de España Élite; Jordi López, ganador en categoría sub-23.